Cada tanto aparecen en el horizonte personas que iluminan, que han dejado una huella y que han sido fuente de inspiración para muchos, porque han tendido una mano, han hecho más llevadero el dolor, porque han sido bastón de apoyo, porque han sido camarón de proa, porque han caminado juntos un camino difícil. Hoy nos van a contar su historia y esa impronta que está no solo en la Argentina, sino en muchos países del mundo que han replicado lo que ellos crearon. Hablo de Alicia Schneider y Gustavo Berti, ella profesora de inglés, él neurocirujano, pero ambos, después de la muerte de su hijo Nicolás, crearon el grupo de ayuda mutua de padres que enfrentamos la muerte de hijos, Renacer. Alicia, bienvenida. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Laura, por darnos este espacio, darnos un lugar. Imagino que jamás pensaron lo que tenían por delante, la tarea que llevaron todos estos años. Hoy miran hacia atrás y ¿qué ven? En realidad vemos cómo los brotes de primavera son imparables. Yo creo que podemos comparar a los grupos Renacer de padres que enfrentamos la muerte de hijos con como esa necesidad de la vida, de manifestarse, de ser, y que luego de la pérdida de uno o más hijos, creemos que ya todo es inerte, estamos habitados por la muerte y nada más, no somos capaces de nada más. Y nosotros pudimos mirar un poco más allá y darnos cuenta que todo esto involucraba algo importante, un sentido debía tener, que nosotros debíamos encontrar para que esto que nos había ocurrido, la partida de nuestro Nicolás, quedando con nosotros nuestra hija Luciana, debía tener un sentido. Y ese sentido debía ser tan valioso como ese mismo hijo. ¿Cómo se encuentra ese sentido? ¿Cómo fue el camino de ustedes para encontrarlo? En realidad, lo primero que quisiera decir es que la muerte de un hijo es un evento tan inconmensurable que los propios padres muchas veces no encontramos palabras para expresarlo. Y por el otro lado, quienes nos escuchan no pueden comprenderlo. Entonces se abre un abismo. Para nosotros, darnos cuenta inicialmente que esto representaba un gran cambio en nuestra vida, una transformación. Porque es imposible ser la misma persona después de perder un hijo. Entonces hay que buscar qué persona somos, qué camino queremos seguir, porque se nos abre un horizonte oscuro, pero a su vez es una puerta que tenemos que atravesar. Entonces, a través de esa puerta cruzamos y tenemos que encontrar una razón para seguir viviendo. Es decir, un sentido. En nuestra vida tenemos que encontrar un sentido. El sufrimiento se trasciende a través del servicio. No tiene cura. Todos los grandes personas en la historia han dicho lo mismo. Hay que trascender el sufrimiento. ¿Y cómo se trasciende? Trascender significa levantarse por encima de uno mismo. ¿Y hacia dónde se levanta uno? No puede levantarse hacia el vacío. Entonces se levanta hacia otra persona que sufre. Y esa otra persona es un padre que con su mirada me dice, yo también sufro, no me abandones, no me dejes solo. Entonces en el otro yo me trasciendo y a su vez el otro me compromete. Y eso fue como empezamos. ¿Qué le pasó a Nicolás?
Bueno, Nicolás tuvo un accidente de tránsito, pero nosotros ponemos énfasis en el hecho de que no importa la causa de la muerte de los hijos, ni la edad que estos hijos tuviesen en el momento de la partida, porque lo que interesa es, de aquí en más, qué hacemos con esta nueva vida que ahora nos convoca y con este nuevo ser que ahora somos, porque ya, como dijo Gustavo, ya no somos la misma persona ni nunca lo seremos. Entonces tenemos que descubrir nuevos caminos, opciones que nos devuelvan la esperanza y la luz en esta noche oscura del alma. Entonces, realmente la forma en que Nicolás partió es totalmente irrelevante en el grupo en sí. Decimos que cuando se acercan los padres no preguntamos la causa de la muerte. Si el papá en algún momento lo quiere decir, es otra historia y se lo toma como tenemos un común denominador que es con el cual trabajamos, y es el sufrimiento por la ausencia de ese hijo o de esos hijos. Uh-huh. Y de aquí en más, cada uno buscará su camino. Renacer ofrece caminos, opciones, nunca imponemos, para que cada uno elija el que le parezca que es el que es bueno para él o para ella. Y para todo el grupo familiar, nosotros damos la bienvenida a todo el grupo familiar, y en ese tratar de encontrar ese camino para esta nueva vida, descubrimos tarde o temprano todos que es en el servicio, en el darnos al otro que nos necesita y que sufre, con la mano extendida, y decirle, yo sé lo que sientes, pero tenemos también una postura diferente. No solo yo sé lo que sientes, y con eso nos abrazamos y nos comprendemos, sino que además le agregamos, pero ahora, ¿qué vas a hacer con esto que te pasó? Renacer es un lugar donde tenés la posibilidad de dar de vos lo mejor, en homenaje a ese hijo. Esa es tu responsabilidad, pero también tenés la libertad de elegir si es eso lo que quieres, o simplemente que se te ponga la mano en el hombro y te digan te comprendo. Uh-huh. Todos los padres eligen la segunda opción, dar algo en homenaje a los hijos. Alicia, ¿cómo moldearon la idea, no? Porque hoy ve uno que Renacer tiene tanta trayectoria, sí. Pero en el inicio, ¿cómo fue que dijeron, bueno, tenemos que ir por ahí? ¿Cómo probaron? ¿Cómo empezaron? Mira, empezamos leyendo muchas cosas. Después, en algún momento, surgió la idea desde afuera de formar parte de un grupo de autoayuda. Eso fue en el año 1989, por ahí. 88, si en el 88. No, 88 fue cuando partió Nicolás. Pero empezamos con el grupo, en algún momento, muy al inicio, vino la sugerencia de ¿por qué no participan de un grupo de apoyo o de ayuda? En la Argentina no había nada como eso. Dijimos, bueno, ¿cómo es eso? Hay que empezar. Entonces empezamos. Fuimos al diario Puntal de Río Cuarto, publicaba la fecha, la edad de la persona que moría, que fallecía. Revisamos todo un año para atrás y encontramos a 7 matrimonios que habían perdido hijos. Entonces fuimos, casa por casa, tac, 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 golpeamos la puerta y decíamos, buenos días o buenas tardes, yo soy el doctor Berti, ella es mi esposa Alicia Schneider, hemos perdido un hijo y queríamos conversar un ratito con ustedes. La gente nos atendió muy amablemente, charlábamos y le decíamos, bueno, lo que queremos hacer es formar un grupo. En aquel momento hablábamos de autoayuda. Y me decían, ¿y cómo va a ser? Bueno, le decíamos,
todavía no estamos seguros, pero no va a ser un grupo de llorones. No nos vamos a juntar para llorar, sino para ayudarnos. Ujú. Entonces venía la pregunta, ¿va a haber curas? No. ¿Va a haber psicólogos? No. Vamos a ser nosotros. Y así fuimos uno por uno. Y en la primera reunión, que fue el 5 de diciembre de 1988, éramos 14. Éramos 7 matrimonios. O sea, todos los que le habían tocado la puerta fueron. Todos. Primero habían puesto pretextos Sí, que no iban a ir. Pero al final fueron todos. Bueno, una vez que empezamos con eso, fue experiencia pura, empírico. Veíamos cómo reaccionaban los padres, a qué reaccionaban, y fuimos descartando. Descartamos, por ejemplo, la catarsis porque nos dimos cuenta que no servía, y empezamos muy pronto a trabajar de acá en adelante. Al cabo de un tiempo teníamos unas experiencias y fenómenos recolectados de tantos padres y de tantas horas de trabajo que tuvimos que darle un marco referencial. Entonces, Para que fuera replicada la para que pudiera ser replicada. En otros lugares, claro, sin nuestra presencia. Porque en el primer año empezamos a recibir gente hacia el final del primer año de los pueblos cercanos. Y dijimos, bueno, esto es una, como dice Moñe, es una necesidad de la vida, va a crecer. Entonces seguimos leyendo. Yo fui 2 años a la Facultad de Filosofía, ¿no? a capacitarme, después de mucha lectura. Y de Leímos trabajar. mucho logoterapia. Víctor Frank y además ustedes, Elizabeth Kubler-Ross, le hicieron mucho, que trabaja sobre pacientes terminales. Cayó en nuestras manos un libro, El hombre en busca de sentido. Entonces, cuando lo leímos, nos dimos cuenta, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ya teníamos el marco referencial. Fuimos puliéndolo a través de las reuniones, diciendo, esto sirve, esto no sirve. Vamos por este lado, no por este otro. Y así fue que empezamos de estos 14. En el año 92 éramos 14 grupos. Hicimos el primer encuentro nacional. Puro coraje. Antes no había... Esfuerzo personal. Acá no había... Claro. No tenemos personería jurídica, eso es muy importante señalar, ¿no? No hay intercambios de dinero. Claro. No hay cargos. No hay jerarquías. No hay jerarquías, somos todos iguales. Claro, eso fue un aspecto importante, eso le gustó mucho a los padres, porque nosotros de entrada les decíamos, bueno, no estamos acá, yo no estoy como médico, yo soy otro padre que ha perdido un hijo, Alicia también. Somos pares, somos todos iguales, no estamos acá por el mérito personal, sino porque hemos perdido un hijo. Porque si alguno quiere ser mejor que el otro, va a tener que decir, bueno, mi hijo fue mejor que el tuyo. Entonces, eso era una cosa inaceptable. Entonces, le gustó mucho a los padres que fuesen pares. Ustedes no hablan, y expresamente no hablan de duelos, ¿no? Ni de etapas del duelo y demás. ¿Qué plantean? Nosotros pensamos que el duelo se hace por muchas cosas, no solo por la pérdida de seres queridos, que puede llevar un tiempo más o menos prolongado y luego se resuelve a través de, bueno, el tiempo pasa y uno continúa. Pero en el caso de un hijo, toda nuestra vida y nuestra existencia se da vuelta 360 grados, de repente es como si nos miráramos al espejo y no nos conocemos. Tenemos que empezar de cero, de nuevo, como un bebé, a caminar, a mirar, a hablar, a entender qué es la vida, la muerte, qué significa esto. Y
y ahí se produce esta transformación interior tan profunda que no se resuelve a través de hacer las etapas del duelo, que pueden más o menos sobreponerse o saltearse alguna y luego se resuelve. ¿Qué se resuelve? No, esto no se resuelve. A un hijo lo vamos a extrañar toda la vida. Un hijo va a estar presente en nuestras vidas siempre. El asunto es rescatar su memoria, su nombre y su rostro, su amor, rescatarlo de la oscuridad del dolor para elevarlo a la luz del sentido. Cuando encontramos sentido, nos damos cuenta que es como que nos está marcando un camino hacia una vida plena de sentido. Entonces, no hay una resolución, hay una trascendencia de nosotros mismos hacia los demás, que incluye la existencia de nuestros hijos, pero los rescata del dolor. Y a nosotros nos rescata del dolor, porque de esta experiencia límite, como no hay otra, podemos emerger seres infinitamente más compasivos, generosos, quizá un poquito más fuertes, quizá un poquito más sabios de lo que alguna vez pudimos llegar a ser. Y entonces ahí podemos decir la vida de nuestros hijos con nosotros, así como su partida, tienen un sentido y nosotros, al encontrarlo, bueno, no es que esté nada resuelto, es que somos nuevas personas. Por ninguna otra situación vamos a ser nuevas personas. ¿El paso de los años va cambiando la mirada? Sí, sí. Un hijo no se olvida nunca. Se recuerda de distintas maneras. El recuerdo no siempre es dulce, a veces es triste, depende de la situación y del momento en que uno se encuentre. Pero la mayor parte del tiempo es un recuerdo agradable, es un recuerdo dulce. Amoroso. Amoroso. Es un recuerdo amoroso con el que uno convive. Yo leí una vez la cita, un exergo en un libro, donde decía, hay eventos de tanta magnitud que uno no puede ni olvidarse de ellos, ni acordarse todo el tiempo de ellos. Y la muerte de un hijo es eso. Yo no puedo acordarme todo el tiempo, pero no puedo olvidarme. Entonces, ¿cómo te puedo decir? El camino nuestro fue un camino muy intuitivo. Es decir, no... Vos contás que venías de trabajar, habían pasado poquitos meses desde la muerte de Nicolás y sentiste como que era el momento de la despedida, ¿no? De soltar. Claro. Yo venía caminando, venía de trabajo y claro, a los 3 meses habían pasado y yo por ahí lloraba mientras caminaba o hablaba solo y no quería llegar a casa sintiéndome mal. Entonces un día venía caminando, me sentía como todos esos días y digo, bueno, Nicolás, hasta acá llegamos juntos. Vos has elegido otro camino. Yo hoy te doy mi permiso y mi bendición para esta nueva vida que vas a comenzar. Y eso a mí me hizo mucho bien, porque nosotros no pudimos despedirnos de Nicolás. Y yo venía de perder a un hermano sin despedirme, y a mi padre sin despedirme, y a mi madre sin poder despedirme. Así que nunca me pude despedir de un ser querido, personalmente. Entonces, despedirme de Nicolás me hizo bien. Me permitió seguir adelante, me permitió dormir tranquilo, dormir mejor, me permitió calmarme, sedarme un poco.
Y eso es importante porque los primeros tiempos son muy difíciles, muy difíciles. Predominan las emociones, multiplicidad de emociones, uno no sabe para qué, uno está como una pelota que rebota de un lado, rebota del otro, no sabe para dónde va. Entonces, eso me ayudó. Y yo se lo recomiendo a todos los padres, que es una etapa necesaria. No hay forma de obviarla tampoco. Yo diría que no sí, es... hay padres que sí. Yo diría, Obvio. siendo taxativo, que no es opcional. Uh-huh. ¿Por qué? O no debería ser opcional. Eso. Porque un hijo, los hijos nuestros siempre están pidiéndonos permiso para todo. Yo me acuerdo, Nicolás me mostraba un pantalón, me decía, está bien, ¿te gusta, pa? Era una forma de pedirme permiso. Si yo le decía que no, seguramente lo cambiaba. Entonces, lo más importante que han hecho en su vida, que es abandonarnos prematuramente, morir prematuramente, ¿se van a ir de nuestra vida sin nuestro permiso? No. Cuando yo le doy permiso a Nicolás, yo puedo decir, yo entregué a mi hijo a la vida. La vida no me lo quitó. Y ese es un pensamiento radicalmente distinto. ¿La fe los ha sostenido, los sostiene? No somos practicantes de ninguna religión. No. Somos sí profundamente espirituales, pero podemos hacer una descripción de la espiritualidad sin ligarla a las religiones. Por eso es que damos la bienvenida a todas las personas de la religión que fuese y aún aquellos que no lo fuese. Es un grupo ecuménico. Pero en cierta medida hemos tenido fe en lo que hacemos. En eso sí, pero vos te referías a la fe religiosa. No, sí, que te anime a pensar en que pasó a otra vida, que puede estar mejor. Vos podés tener esa idea igual sin ser religiosa. Uh-huh. Sí. Pero vos hablabas de nosotros teníamos fe en lo que hacíamos, pero una fe ciega en lo que estábamos haciendo. Y le pusimos un empeño y un esfuerzo, pero un esfuerzo que ahora se está cobrando. Nos está cobrando las cuotas. ¿Por qué? ¿Cómo están? Y porque estamos grandes y cansados ya. Mira, hubo una época del crecimiento de los grupos. Sí. En 1993, 1994, en 1995 estuvimos con Mirta Legrand en un programa único para los padres de Renacer. En 1993 fue tanta la gente que llamó, fue el 29 de junio, el día de cumpleaños de Luciana, pero fue tanta la gente que llamó al canal que tuvieron que repetirlo el 9 de julio por la necesidad que había de la gente. Empezamos a recibir llamados de donde llegaba el programa de Mirta. De 9 de julio. En Latinoamérica. De 9 de julio, de 25 de mayo, un montón de... Y nosotros íbamos. De Uruguay, de Paraguay. Claro. Y íbamos en auto. Y nos íbamos un viernes a la tarde y volvíamos el domingo. Y el lunes había que trabajar. Y Luciana nos esperaba, nos aguantaba en casa con mi suegra. Entonces, viajamos muchísimo, durante muchos años, hasta que al final esto llegó a un punto de explosión que ya no hubo que ir más. Claro, porque digamos, los grupos ya desde siempre tuvieron autogestión. Lo que pasa es que hasta el día de hoy nos siguen pidiendo si podemos ir. Ya saben que le dijimos no, ya no viajamos hasta, no sé, acá a Huerta Grande, donde suele hacerse un encuentro anual, pero sí enviamos videos de saludos en todos los aniversarios de los otros grupos, pero al principio había que viajar y lo hicimos, como decía Gustavo, por mucho tiempo. Y después, claro, todo eso cuando uno es joven y tiene todo ese ímpetu y todo eso nos daba a nosotros además ese sentido que necesitábamos a nuestra vida, ¿no? Y
además yo soñaba con Nicolás, que estaba muy contento con esto que hacíamos. Fueron años hermosísimos porque la construcción de la nada de Renacer fue una obra maravillosa, o sea, no hablando en términos, ay, qué maravilloso lo que hicimos, sino que después hubo un grupo de padres que viajaba con nosotros, que apoyaba todo, que estaba ahí. Fueron años maravillosos cuando uno hace algo por primera vez y va marcando el camino para tantos otros después seguir. Entonces estábamos felices, pero claro, nos íbamos cansando. Finalmente los grupos con su autogestión y ya teniendo el marco referencial teórico, filosófico, antropológico, que ya habíamos nosotros escrito y dejado ya sentado, entonces ya con eso la gente, los papás de diferentes lugares, de todas partes, comenzaron a reproducirse como los brotes de la primavera. Les propongo una pausa. Estamos aquí en Radio Mitre con Alicia Schneider, Gustavo Berti, los creadores del grupo Renacer, grupo de ayuda mutua de padres que enfrentamos la muerte de hijos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Recuerden que en YouTube y en Spotify están todas las entrevistas del ciclo Gente Picante. Las siguientes empresas acompañan a Gente Picante. Acompaña a Gente Picante, Casalta. Hay lugares donde siempre nos vamos a sentir seguros. Estamos orgullosos de ser uno de ellos. Hace tiempo comenzamos una transformación con el objetivo de cuidarte mejor, poniéndote en el centro de todo lo que hacemos. Hoy, alcanzamos los más altos estándares en calidad y seguridad. Acreditación otorgada por Joint Commission International. Sanatorio Allende. Orgullosos de ser el lugar donde siempre te vas a sentir seguro. Continuamos nuestra charla aquí en Gente Picante. Estamos conversando con Alicia Schneider y Gustavo Berti, los que fundaron allá a fines del año 88 el grupo Renacer. ¿Cuántos años tendría hoy Nicolás? ¿Lo evocan? ¿Se habla del hijo que no está? 57. ¿Nicolás? Sí, 56. 57. Casi 57. No, tiene 56, bueno, 55, por ahí. ¿Lo evocan? ¿Sirve hablar de él? Sí, por supuesto. Por supuesto que hay padres que, por ejemplo, lo mencionan todo el tiempo y tampoco es tan saludable. Tiene que ser natural, ¿no? Pero a medida que transcurre el tiempo y uno está en Renacer y ha encontrado el camino y se siente mucho mejor y le gusta esta persona que es ahora, el hijo se lo menciona con naturalidad cuando el momento lo hace potable, o sobre todo en las fechas especiales de cuando se casó nuestra hija, cuando nació nuestro nieto, esas fechas así. Pero nosotros no recordamos particularmente la fecha en que partió, pero sí su cumpleaños, por ejemplo, porque fue cuando nosotros celebramos la vida, cuando lo tuvimos en nuestros brazos. Por lo tanto, eso es lo importante, ¿no? Entonces, sí, ese día del cumpleaños es como que nos sonreímos y
Estamos juntos por ahí. Al comienzo inclusive reuníamos a la familia, todas las familias estábamos juntos, de alguna manera recordando a Nico en ese cumpleaños. Pero hasta el hijo de nuestra hija, nuestro nieto Facundo, que es nuestro único nieto, por ahí lo menciona y por ahí hace alguna pregunta sobre Nicolás, porque bueno, pues es natural, él sabe que su mamá tuvo un hermano y que él hubiera tenido un tío, y lo toma con mucha naturalidad y muy amoroso. Ustedes hablan de esa conmoción existencial, ¿no? ¿Qué dice Renacer? ¿Cómo abraza, cómo acoge a quienes están en esos momentos tan difíciles, tan duros del inicio? Lo primero que hacemos cuando viene un padre al grupo es darle un abrazo, nos abrazamos. Esa persona viene primero con la sensación de ser el último orejón del tarro, como se dice. Pero cuando ve a 20 o 30 personas, ya no es a mí, ¿por qué a mí?, sino ¿por qué a nosotros? Entonces, eso da un sentimiento de comunidad. Y la comunidad siempre es acogedora. Entonces, cuando uno se funde en un abrazo con un padre, ese padre reconoce que es querido, que es como uno. Y a partir de allí comenzamos. ¿Cómo es el proceso? Es difícil de describir porque es un grupo, el grupo es un salón de 1000 espejos, donde hay muy poquitas normas, salvo una que es no decir nada que pueda hacer doler, ni decir ni hacer algo que pueda hacer doler a otro padre. De escucharnos respetuosamente, y el padre va eligiendo entre los comentarios que escucha qué es con lo que él está de acuerdo, o ella, o no. Por ejemplo, ¿qué hacer para las fiestas? Un padre dice, bueno, yo me quedé, cerré todas las ventanas de la casa, apagué todas las luces y me metí en cama. Y otro dice, no, bueno, yo lo pasé con mi familia, alcé la copa, lloré, me sentí mal, pero pasé las fiestas. Entonces la conclusión es, para nosotros, es que las primeras fechas hay que pasarlas, porque si no las pasas hoy, van a ser las primeras mañana, van a ser siempre la primera vez. Entonces tenés que enfrentarlo y pasarlo. Y la segunda vez va a ser distinto. Entonces de esa manera los padres van picoteando, por así decirlo, qué es lo que más les conviene en su vida, hasta que al final pueden armar un rompecabezas. Y verse reflejado en otra persona es imprescindible. Muchos padres nos dicen, cuando yo fui al grupo, la primera vez me recibieron, estaban riéndose, y eso yo dije, están todos locos. ¿Cómo se van a reír si están ahí porque han perdido un hijo? Y al cabo de algunas reuniones, ellos también sonríen entre ellos. Vos te definís como una persona alegre, muy alegre. Sí. ¿Eso fue como un motor adicional en tu cambio, en tu norte? Absolutamente. Porque yo no solo estaba ya lamentando la muerte de Nicolás, que era todo en ese momento, al tanto de que ahí estaba presente nuestra hija Luciana, un sol de persona, y yo estaba yo digo, voy a vivir toda mi vida con esta tristeza, yo no soporto vivir así. Nicolás a mí me dejó un mensaje, yo estoy segura, eso para mí fue el camino primero.
a las 2 semanas yo salía a la calle con la foto de Nicolás y quien tenía la valentía de enfrentarse conmigo y saludarme, yo lo hacía llorar, le mostraba la foto. Yo necesitaba que alguien me dijera algo, que me mostrara un horizonte. Y bueno, me encontré con una persona que simplemente como que me mostró que había, sí, una esperanza más allá. Entonces empecé a pensar, puede ser, no, es Nicolás, me ha dejado un mensaje, yo sé que me ha dejado. Bueno, efectivamente, las intuiciones comenzaron a venir, las llamadas casualidades que la vida nos iba presentando, señales, padres que habían perdido hijos, y empezamos a darnos cuenta de que sí, que había un camino para seguir, que era ¿no? El del servicio. Y cuando ya estábamos así, recuerdo que tuve un sueño, yo tuve muchos sueños con Nicolás, y tuve un sueño donde yo me había reído a las carcajadas ese día. Y Nicolás se me presenta en el sueño y me dice, estaba todo iluminado, y me dice, Ma, por fin te reís. Dijo así, se elevó en una luz. Y yo me quedé así, y entonces, y en un momento, y en otro momento yo dije, porque hubo dos importantes, ¿no? Porque ese fue dijo, él estaba esperando que yo me riera para desprenderse de esta madre que sufría tanto. Digo, ese es el camino, yo tengo que seguir con mi alegría, yo tengo que seguir, y bueno, y todo eso fue una impronta que también le pusimos a Renacer, el sentido del humor, la sonrisa, el canto, hasta el baile, porque los padres ahora bailan, entre todos bailamos, hacemos rondas. Cuando uno va a una reunión de Renacer, no es un lugar donde vas a llorar, es un lugar donde comenzás a escuchar testimonios de personas valientes que realmente han aprendido de otras y están conquistando nuevos terrenos y explorando nuevas opciones. Renacer, como ves, soy muy entusiasta cuando hablo. Renacer es realmente un lugar donde nace de vos lo mejor, lo que a lo mejor siempre estuvo ahí, pero no se dio la oportunidad para. Y bueno, resulta que tu hijo te la muestra. Y en un momento sueño con Nicolás, que me dice, yo lloraba en el sueño, y Nicolás me mira, aparece y me mira y me dice, me miraba con así como, ay, ma, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, Nico, yo sufro, porque usted no está, yo lo extraño, yo trato de usted a mis hijos. Entonces él me dice, y bueno, ma, tendrás que trabajar. Entonces yo le digo, y sí estamos trabajando, tenemos un grupo, y yo reaccioné rápido. Y entonces él me dice, tendrás que trabajar más, mucho más. Ay, Dios mío, no paro nunca más. Eso fue una promesa. Claro. Al día siguiente, pero que se multiplicaron los llamados, porque había solo cartas y teléfono. Cuando comenzamos no había internet. Claro. Todo era por carta y por teléfono. Entonces, cartas, teléfono. Escribía 6 cartas por día a veces para responder los pedidos de los padres. Y a mano al principio, porque me parecía que tenían que ser personales. Después ya, bueno, lo hacía, le agregaba un párrafo personal, pero trataba de hacerlo personal, pero a máquina, y después en la computadora. Pero sí, fue, y sí, y acá estoy, alegre, sí. Te invito, Alicia, que te coloques los auriculares, porque alguien que los ha acompañado mucho en el camino les quiere decir algo. Aprovechando este momentito para saludarlos, Gustavo, Moñi, Alicia, y darles las gracias por ese mensaje de amor que fueron capaces de iluminarnos la vida a quienes tuvimos que pasar por semejante trance de entregar un hijo a la vida. Realmente los admiro, los admiré y los voy a seguir admirando por ser lo que son y habernos enseñado a caminar nuevamente en la vida.
Gracias, gracias a Renacer, gracias a este mensaje que ya dio vuelta al mundo. Un beso enorme, enorme, los amo. Ani Mendizábal. Gracias. Sí, ya te podés sacar. Sí, Ani Mendizábal estuvo entre esos primeros padres con su esposo en ese momento y otros matrimonios que fueron los que estuvieron ahí a nuestro lado por años. Sí. Hay muchas parejas que terminan tomando caminos separados, ¿no? Porque es tan fuerte esa conmoción que no hay manera de seguir juntos. Sí. ¿Hay ayuda también para las parejas? Sí, bueno, te voy a plantear este punto de vista. Dos cosas suceden cuando se pierde un hijo en un matrimonio. O se separan o se unen. No hay un término medio. Aquellos matrimonios que han estado en la cuerda floja, que están con conflictos, que no están muy firmes, pueden separarse. Otros matrimonios, como nos sucedió a nosotros, se fortalecen. Después, ¿qué camino siguen cada uno? Ya depende de ellos. Pero inicialmente lo que sucede es que el dolor, el sufrimiento es personal. Yo sufro de una manera, pero sobre todo lo expreso de una manera. El sufrimiento es único, es el máximo que uno puede tener. Pero yo lo expreso de una manera, Alicia lo expresa de otra. Y lo mismo sucede en los matrimonios. Entonces, es común que una de las partes diga, bueno, yo quiero ir al cementerio todos los días. Y otro diga, no, yo no voy. Entonces, ahí aparece un conflicto. Porque una parte dice, no lo quiere, y el otro dice, bueno, me parece exagerado. Entonces, ese es un motivo que sucede con frecuencia. Y con eso en eso trabaja Renacer, mostrándole a los padres el camino que pueden seguir. Es decir, ellos tienen opción de hacerlo, pero hay que mostrarles que ese es el camino. De la misma manera que hay que proteger a los hermanos que quedan, porque la tendencia común de los padres es a endiosar al hermano que se fue, al hijo que se fue. Entonces empiezan a poner enormes fotografías por todos lados, llenan la casa de fotos del hijo que partió. Lloran durante la fecha. Lloran, de manera que llega un momento en que nos ha pasado que, porque también tenemos hermanos, recibimos hermanos en el grupo, que el hermano me dice, yo tuve que preguntarle a mi padre un día si hubiera preferido que me muera yo antes que mi otro hermano. Dice, porque da la impresión que lo único que querían era el hijo muerto. Entonces decimos, tienen que ser cuidadosos con el tiempo que le dan a cada uno de los hijos y la manera en que recuerdan o tratan. Eso es muy importante porque si no, eso contribuye a disgregar a la familia. Porque la muerte de un hijo es una bomba que cae en el seno de una familia y se fragmenta. Y los fragmentos salen para todos lados. Para los padres, para los hermanos, para los tíos, para las tías, para los abuelos, para todos lados. Entonces, uno tiene que ser el ancla. Y el único que puede serlo somos nosotros, los padres. Está acá en el estudio Luciana, sí, la hermana que quedó. Yo me voy a levantar y le voy a dar el lugar a Luciana para que ella cuente la experiencia desde su lugar. Gracias, Laura, me parece realmente muy generoso de tu parte. A esta chica la hemos visto antes. A ustedes también, bastante seguido. Luciana nos dijo algo a nosotros que nos fue una gran lección. Nos dijo, porque Nicolás era su hermano mayor, nos dijo, ustedes tenían una vida antes que Nicolás muriera. Yo no, porque cuando yo nací, Nicolás ya estaba. Yo tengo que aprender a vivir sin él.
no sé lo que es la vida sin él. Bueno, mi nombre es Luciana. Gracias por este espacio, Laura. La verdad que cuando los escucho a ustedes hablar, a mis padres, me emocioné mucho porque no solo es, obviamente, recordar toda una época y todo un camino recorrido, sino también el orgullo que siento por ustedes, ¿no? Porque siempre recuerdo el día que mi hermano falleció, que ese día yo sentí que no solo había perdido a mi hermano, sino que había perdido a mi familia, porque los vi devastados y dije, se acabó todo. Acá se acabó todo, ya no tengo más nada porque mi familia se hundió en el dolor y yo ya no voy a poder seguir adelante porque para mí se había acabado la vida en ese momento. Y ellos estaban tan doloridos que obviamente no podían mirarme como yo necesitaba y yo tampoco podía comprender realmente el dolor que ellos tenían porque estaba sufriendo 2 dolores, que a la vez me daban culpa porque yo estaba sufriendo por haber perdido a mi hermano, por haber perdido a mi familia y sentir culpa porque estaba sintiéndome mal yo, siendo que mis padres habían perdido un hijo. Y ahí empieza un lío de emociones que uno intenta resolver en el camino y que realmente es muy difícil y muy complicado. Nada es imposible y es como dicen mis papás, nosotros teníamos, los hijos, los hermanos que quedan, tienen su vida por delante para crear, pero que a la vez es un arma de doble filo, porque en ese avanzar y crear una vida, vamos haciéndolo como podemos y tapando y barriendo bajo la alfombra porque no queremos enfrentar ese dolor. O no sabemos cómo hacerlo porque yo, en mi caso, tenía 15 años y en esa época estaba pensando en qué me iba a poner el sábado para ir a bailar y el chico que me gustaba. Y de pronto cae esto, sucede esto, esta bomba, y de pronto ya reírme me generaba culpa, pensar en el chico que me gustaba me generaba culpa, salir, ir a una fiesta o juntarme con mis amigas me generaba culpa, y sentía sumado a eso la responsabilidad de tener que levantar a mis padres porque ellos se habían hundido en el dolor. Entonces era una carga tan grande que decidí negarlo, barrer bajo la alfombra como si nada hubiera pasado. Y así avancé, hasta que, creo que una década después, finalmente lo enfrento. En el medio, obviamente me ayuda a seguir adelante con mi vida cuando veo que mis padres empiezan a estar mejor, porque empiezan con este proyecto de renacer. Y cuando empiezo a verlos que empiezan a comunicarse más conmigo de una manera más, pues si bien yo sé que ellos han hecho siempre el esfuerzo de estar siempre cerca y de no dejarme de lado, era casi imposible que fuese igual que antes, porque estaban partidos en 2. Entonces, pero cuando empezaron con Renacer, empezaron a ser otras personas. Realmente habían cambiado de una manera que cuando yo empecé a sentirlos mejor y que se reían y que podían seguir adelante con sus vidas, yo sentí un alivio tal que dije, bueno, ahora puedo seguir con la mía. Con todo el dolor que también tenía y que venía barriendo bajo la alfombra. Pero de todas maneras yo dije, bueno, yo ahora puedo avanzar porque ellos ya están bien. ¿Cómo será que, recuerdo que los primeros padres de Renacer, Ani Mendizábal, del mensaje, venían a casa los fines de semana, comíamos asado, y los sentía todos ellos mucho más mi familia que mi familia misma, ¿no? Que la familia de sangre. Porque el vínculo que había entre todos nosotros era tan puro, tan genuino, tan amoroso, tan desinteresado, tan entregado, que no existe en un vínculo familiar de sangre, aunque tengas la mejor relación. Porque haber pasado por semejante dolor y estar ahí, entregándose el uno al otro, con el amor puro, es algo que yo creo que solo lo he experimentado en esas reuniones de Renacer, en esos primeros años. Y bueno, con el tiempo, obviamente, como bien dijo mi papá una vez, que siempre me quedó grabada esa frase, esa explosión es una bomba que uno nunca sabe dónde llegan las esquirlas. Y uno va enfrentando esas esquirlas, y en la medida que va pasando distintas etapas en la vida, aparecen otras esquirlas y afectan de otra manera. Y nuevamente uno tiene que volver a armarse, como cuando nació mi hijo, que era la tristeza de no poder darle primos o no poder que no tenga tíos de este lado. O cuando me recibí, o cuando logré determinar una beca, entonces era como querer compartirlo con él. Y como dicen mis papás, es esa dulce nostalgia con la que uno aprende a vivir, porque uno no olvida,
y también con el tiempo se va atenuando. Hay momentos en los que uno siente esa angustia, pero yo hoy puedo llorar sabiendo que voy a frenar, que voy a llorar un rato, entonces lloro con otra, hasta con otro significado y con otra emocionalidad, porque sé que eso va a parar. Pero siempre lo voy a extrañar. Y en la medida que crezca, siempre en las distintas etapas de mi vida lo voy a extrañar. Pero bueno, lo recuerdo y lo honro. Lo recuerdo y lo honro. Yo le quería decir a mis papás, porque yo cuando los escucho hablar digo, yo creo que ni siquiera ellos saben la magnitud de la obra que han hecho. Y es cierto, yo soy testigo, que han viajado un montón, y yo me he quedado con mi abuela, han viajado un montón para llevar ese mensaje a todo el país y del país trascender al exterior, ¿no? Y cuando se hacen los encuentros nacionales, internacionales, y vos ves a todos los padres que se acercan para abrazarlos y decirles gracias, gracias, me salvaste la vida. Y ellos, así como los ves, dos personas súper sencillas, humildes en su manera de ser, en su manera de relacionarse con los demás, yo creo que es una de las obras más maravillosas que yo conozco que existen sobre la faz de la Tierra. Gracias, ahora los voy a hacer emocionar yo a ustedes, ahora no solo ustedes a mí. Ahora nos va a hacer emocionar a nosotros. Ahora, yo no sabía que a los 15 años vos tenías noviecito. No era un novio, era un chico que me gustaba, pero él no se fijó en mí. Yo recién me entero. Si no, hubiera sido distinta la vida. Gracias, Laura, muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Gracias, Lu. Gracias, Alicia. Gracias, Gustavo. Gracias por estar acá. Gracias, Laura, Muchas por el espacio, por Gracias. el Por tiempo. tu cariño y tu respeto. Alicia Schneider, Gustavo Berti, Lu Berti, aquí con nosotros, los papás que fundaron hace más de 36 años el grupo Renacer, aquí con nosotros en Gente Picante. Recuerden que todos los capítulos, todas las entrevistas están en YouTube en Gente Picante y en Spotify como Gente Picante. Hasta la próxima. Chau, chau.